para mejorar el desempeño en la prestación de los servicios. Como saben, los proveedores de agua y saneamiento en la actualidad enfrentan importantes desafíos, bastantes relacionados con temas operativos, pero también, por otro lado, pues la demanda de sus servicios está cada vez aumentando, ¿no? Y también el desempeño pues se va viendo limitado por muchas razones, incluyendo el tema de brechas en el financiamiento del servicio. Pero nosotros creemos que hay oportunidades disponibles allá afuera para que los operadores de servicio puedan mejorar gradualmente su rendimiento, y creemos que el nuevo IBINET puede contribuir a este proceso. Nuestro objetivo hoy en este seminario es que nuestros distinguidos panelistas participen en un debate sobre los datos y usos dentro de las empresas de servicios públicos y las instituciones reguladoras, administradoras o rectoras del servicio. Y también, lo más importante, promover una cultura de uso de datos para mejorar el desempeño y, por supuesto, lo que todos aspiramos al final es que se mejoren los servicios para el usuario final. Pero bien, antes de introducir a nuestra moderadora, a quien a su vez presentará a nuestros distinguidos panelistas, quisiera invitarles rápidamente a participar de una encuesta bastante corta. De hecho, es solamente una pregunta, y le pediré a mi colega Meshun Basharar, nuestro especialista en comunicaciones, que pueda colocar la pregunta en pantalla. Meshun. Ok, entonces, la mayoría de ustedes podrá ver, la pregunta es bastante sencilla. ¿Su organización utiliza información y datos para tomar decisiones? La respuesta puede ser sí o no. Entonces les pediría a todos, por favor, si pudieran pues, colocar pues, su respuesta. Y podemos darle a los participantes un minuto a partir de ahora para poder colectar todos los datos. Gracias. De nuevo, ¿su organización utiliza información o datos para tomar decisiones? ¿Sí o no? Muy bien, muy bien. Vemos que se está moviendo. Por favor, les pido, colegas, si pudiera participar en esta pequeña encuesta de una sola pregunta. De nuevo, ¿su organización utiliza información o datos para la toma de decisiones? ¿Sí o no? Dar un par de segundos más, 30 segundos más. Igualmente, pues ustedes cuando gusten podrán hacer uso del chat para pues, compartir sus opiniones, recomendaciones sobre lo que están escuchando, lo que expresan los panelistas o bien la presentación. Con mucho gusto intentaremos dar respuesta durante ustedes utilicen el chat. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los que han participado. Tenemos alrededor de 25 respuestas. Siguen llegando 26 respuestas. ¿Su organización utiliza información o datos para la toma de decisiones? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a cerrar por acá la, la, la encuesta, resultados. Muchas gracias por su participación, ¿no? Am, yo creo que la tendencia es bastante clara, ¿no? La respuesta es sí, obviamente. Y aquí podríamos interpretarlo de dos maneras. La primera es que el tema es bastante relevante, ¿no? Para todos, sobre todo para asegurar que exista sostenibilidad, ¿no? En nuestras instituciones, organizaciones. Bueno, la sostenibilidad pasa por las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Pero también la otra conclusión creo que podemos decir que estamos todos en el webinar adecuado, ¿no? Correcto. Estamos en un espacio donde podemos deliberar sobre estos temas y seguro pues los participantes, ¿no?
ya conocen, ¿no? Que la toma de decisiones es importante, que los datos son importantes y por ende, pues, podrán compartir, ¿no? Sus experiencias, sus lecciones o sus aprendizajes a través del chat, ¿no? Bueno, eso era un ejercicio nada más para, como decimos, romper el hielo, ¿no? Pero ahora vamos al tema actoral, ¿no? Del webinar. Em, bueno, tengo el honor de presentarles a nuestra moderadora, Carmen G. Bienvenida, Carmen. Ella es especialista senior en agua y saneamiento en el Banco Mundial, con más de 20 años de experiencia en los sectores de agua y medio ambiente en distintas regiones del mundo, particularmente en Estados Unidos, ha trabajado en América Latina y en África, y actualmente está basada en Lima, Perú, desde donde coordina varios proyectos para la región andina. Ella es ingeniera civil con una maestría en ingeniería ambiental y ella pues, con mucho gusto nos presentará también a los distinguidos panelistas y moderará la siguiente sección de la agenda. Carmen, bienvenida, muchas gracias. Adelante. Hola Marco, muchas gracias por esa introducción. Buenos días a nuestro panelista y bienvenidos a todos a los que nos acompañan en este webinar sobre el uso de datos para mejorar el desempeño en la prestación de servicios, en donde, bueno, estaremos conversando con líderes del sector de agua potable y saneamiento sobre cómo los datos y análisis son una herramienta fundamental para mejorar el desempeño de los servicios públicos y sobre todo cómo el nuevo IBNet puede contribuir a este proceso. Nuevamente, mi nombre es Carmen, los acompaño desde Lima, Perú, y hoy seré la moderadora de este fabuloso panel. Y bueno, miren, la dinámica en realidad es bastante simple, muy sencilla. Tenemos 4 preguntas para cada uno de nuestros panelistas, un poco con la idea de facilitar la conversación. Y bueno, con el fin de poder mantener el tiempo, cada panelista va a tener 2 minutos por pregunta. Bueno, sin más, comenzamos y les presento a Elsa Santana. Ella es ingeniera civil con máster en gestión de servicios de agua y actualmente se desempeña como analista de monitoreo y evaluación en el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA. Ella nos acompaña desde República Dominicana. Bueno, y ahora nos vamos a Argentina, donde nos acompaña Alejo Molinari. Alejo es ingeniero civil con máster en administración y especialización en regulación de servicios públicos. Y Alejo actualmente se desempeña como gerente de benchmarking del ente regulador de agua y saneamiento ERAS en la área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, y ahora volamos hacia Colombia, en donde nos acompaña Hernán Clavijo. Hernán es el gerente general del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Colombia, y él es administrador de empresas con una maestría en Administración y Dirección de Empresas. Y desde México nos acompaña Mariana Navarro. Mariana se desempeña como gerente de programas federales de agua potable y saneamiento en Conagua. Ella es ingeniera civil con máster en hidrología y gestión integrada de recursos hídricos. Buenos días a todos. Bueno, comienzo con la primera pregunta y esta va dirigida a Elsa. Elsa, bueno, cuéntanos un poquito sobre INAPA. Por ejemplo, ¿cuál es su área de servicio? ¿A cuántas personas ustedes prestan este servicio? Y sobre todo estamos interesados en conocer cuáles son esos 3 principales retos que actualmente está enfrentando INAPA. Elsa. Buenos días. Bueno, nosotros somos una institución estatal que fue creada mediante la Ley 5994 del 1962, cuya finalidad primordial es satisfacer plenamente las necesidades del servicio de agua potable en calidad, continuidad y presión, y el servicio de recolección, tratamiento, transporte y disposición de las aguas residuales cumpliendo los parámetros medioambientales. Nosotros operamos en 24 provincias de la República Dominicana, donde no tienen jurisdicción las corporaciones de acueductos y alcantarillados. Prestamos el servicio a más de 4 millones de habitantes que se encuentran dentro de nuestra competencia geográfica. Y nuestros principales retos son llevar agua potable y saneamiento, como lo prometió nuestro actual presidente, a la población más vulnerable del país, que es la que tiene poco acceso al servicio, disminuir la brecha entre el servicio de agua potable y saneamiento, y por último, lograr la sostenibilidad financiera de la institución. Muchas gracias, Elsa. Yo creo que esos retos en realidad son también bastante comunes en muchos de nuestros países en América Latina. Gracias por compartir.
Bueno, ahora seguimos con Alejo. Alejo, ¿nos podrías contar un poco sobre ARES? Entiendo que ustedes controlan el cumplimiento de las obligaciones de la prestación de servicios de agua y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires, en donde está ubicada AISA, una de las empresas más grandes de América Latina, por lo que nos parece muy interesante conocer de ustedes y de lo que nos puedas contar. Si nos puedes comentar un poco dónde están ubicados, el área de servicios, sus funciones y los servicios que prestan, por favor. Gracias. Bien, ¿se me escucha bien? Bien. Bueno, una primera aclaración es ERAS, no ARES, ERAS, Ente Regulador de Agua y Saneamiento. El ERAS tiene su ámbito de funcionamiento en la ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, que abarca a 14 millones de personas residentes. El prestador de servicio es AISA. Nosotros regulamos solamente a este gran prestador AISA, pero también tenemos responsabilidad sobre aproximadamente unos 300 servicios, pequeños servicios que han quedado residuales por razones históricas, que sirven desde pocas decenas hasta algunos, bueno, digamos que la más grande de todas sirve a 100.000 habitantes y que en su conjunto sirven a 500.000 habitantes. Claramente el mayor esfuerzo está orientado a la gran empresa, la AISA. AISA es una empresa pública y bueno, como tal, digamos que tiene cierta capacidad, digamos, de presión, si se quiere, y es bastante difícil de manejar, pero a lo largo del tiempo hemos llegado a tener un buen diálogo en lo que respecta a la información que nos tienen que proveer. Nos costó mucho tiempo, alrededor de 10 años, llegar a un acuerdo sobre los datos que nos tienen que proveer, y hoy lo hacen regularmente todos los años, como está establecido en el marco regulatorio. Claramente, sin información no se puede operar, mucho menos regular. Los datos son fundamentales para la toma de decisiones. La empresa tiene su sistema de información y su sistema de recolección de datos muy moderno, basado en sistemas SCADA, y realmente coleccionan una infinidad de datos. Se está trabajando ya en tecnologías de Big Data para lo que es la parte operativa de la empresa. Nosotros observamos todo esto como reguladores. Obviamente no interferimos en esto porque no nos corresponde, pero de ahí sí derivamos la información que nos sirve a nosotros para seguir a la empresa. Bueno, parece que me estoy adelantando con las preguntas. ¿Cuántas personas sirve la empresa? Bueno, la empresa principal, no sé si les dije, son 10 millones de habitantes que está sirviendo, 11 millones, perdón, y el objetivo es que sirva a los 14 millones, en agua potable, y en aguas residuales hoy día está sirviendo a poco menos de 7 millones, y bueno, la idea es que avance también dentro de lo posible de los objetivos de desarrollo sustentable para llegar al 2030. Los números actuales indican que podríamos llegar con un gran esfuerzo a servir de agua a la totalidad de la población. No parece que sea posible llegar a cubrirlos con los servicios de saneamiento, aunque se espera que haya un avance considerable para esa fecha.
se están haciendo muchos esfuerzos, la inversión es muy alta, la situación económica del país es bastante delicada, así que el avance no es, digamos, el deseado, o sea, no se está avanzando con la velocidad deseada, pero se está haciendo el mayor esfuerzo posible para cumplir con esas exigencias. Muchas gracias, Alejo, por esa respuesta. Bueno, continuamos entonces con Hernán. Hernán, si nos pudieras contar un poco sobre AMB. Es una pregunta muy similar a la que le hice a Elsa. Si nos pudieras contar cuál es tu área de servicio, a cuántas personas ustedes prestan este servicio y sobre todo cuáles serían esos 3 principales retos que actualmente están enfrentando. Gracias. Y Muchas les pido un gracias. favor, perdóname, Hernán, solamente para decirles a las personas que no están hablando si pueden poner mute porque estamos recibiendo un eco. Muchas gracias. Adelante, Hernán. Bueno, muchas gracias. El AMB, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, es una compañía de servicios públicos. Nosotros hoy en día prestamos el servicio de agua potable, pero estamos encaminados hacia prestar también servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Prestamos servicios en 3 municipios del departamento de Santander: Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Tenemos aproximadamente 1.200.000 habitantes en nuestra área de prestación, más o menos son 304.000 usuarios. Tenemos una compañía muy estable, muy sólida, tiene calificación AAA de Fitch Ratings desde hace algunos años y nos la ratificaron este año. Y como lo decía nuestra compañera de República Dominicana, también velamos por la cobertura, calidad y continuidad del servicio esencial que es el agua potable. Nosotros facturamos algo así como 70 millones de metros cúbicos al año. Y bueno, tenemos grandes inversiones en materia de infraestructura para la prestación del servicio, cerca de 80.000 millones al año. Y pues nos caracterizamos por tener unos niveles de pérdida muy bajos, muy inferiores, digamos, a otras empresas del mercado nacional. Sobre los retos en cuanto a nosotros como organizador y prestador y digamos más relacionado con el tema de la data y de la información, que es lo que nos convoca hoy en día, nosotros tenemos unos retos importantes que son básicamente la integración de la información. Tenemos data por todas partes, pero lograr hacer un uso articulado de esta información y que sea integrado, pues es un reto. Por otra parte, que la información sea pertinente y sobre todo oportuna, porque puede ser que a veces tengamos muchos datos que no llegan de manera oportuna y entre más rápido nos lleguen, pues más fácil nos sirven para tomar decisiones. Y un tercer punto, que es garantizar que haya una adecuada adopción de las herramientas que nos permitan hacer el análisis de estos datos y el aprovechamiento de la información. Normalmente la cultura de la organización está mucho más enfocada en la prestación del servicio público que en la interpretación de los datos y vemos que una gran parte del valor agregado de esta compañía puede estar precisamente en el uso de esos datos para mejorar la calidad, la continuidad y la cobertura del servicio. Entonces, esos son como los 3 retos. No, súper, no, muchísimas gracias por esos retos. Nos va a ayudar muchísimo después en la discusión que vamos a tener más adelante. Mariana, ¿podrías contarnos un poco sobre Conagua? Nuevamente, ¿cuántas empresas ustedes, digamos, regulan o supervisan, los servicios que ofrecen? Entender un poco el porcentaje que esto representa con respecto a todo el país. Y bueno, y si nos puedes dar una idea del tamaño de las empresas que están dentro del ámbito de Conagua. Gracias. Gracias, Carmen. Me gustaría comentar primero que en México no hay una entidad reguladora. La Conagua no regula como tal estas empresas. La misión que tenemos, creada en el 89, es preservar las aguas nacionales y bienes públicos inherentes para la administración sustentable y garantizar la seguridad hídrica. Nosotros trabajamos a través de 13 organismos de cuenca y 19 direcciones locales. Sin embargo, es importante aclarar que la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento es facultad y responsabilidad, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, de los municipios. Entonces, Conagua únicamente es una entidad, vamos a decir, vigilante de las aguas nacionales. Entonces, es un doble reto
porque lo que hacemos es a través de colaboraciones, de informaciones, y a través de los programas que nosotros manejamos, pues tenemos información de cada uno de esos organismos operadores que funcionan en todo el país. Y para ponerte en contexto, tenemos en todo el país 2.471 municipios, dentro de los cuales 2.100 son arriba de 5.000 habitantes y atienden una población de 126 millones de habitantes. Entonces el reto es mayúsculo porque a nivel municipal es que tienen que prestar ese servicio y es facultad completamente de ellos. Nosotros estamos tratando que a través de los programas podamos sí tener información de esos organismos, pero tenemos, yo creo que el reto principal que tenemos es que tenemos muchos Méxicos dentro de México, ¿no? Tenemos organismos muy grandes y muy fuertes, pero también tenemos organismos en zonas pues más marginadas, en zonas donde necesitan mayor colaboración y apoyo. Yo creo que a manera general ese sería como el principal reto que tiene la CONAGUA, que no es un ente regulador, no tenemos a cargo estos organismos que prestan los servicios públicos, sino que es una facultad completamente municipal y una obligación desde el punto de vista del municipio. Gracias, Carmen. No, muchísimas gracias, Mariana, sobre esa perspectiva. Bueno, volvemos entonces con Elsa, en donde queríamos conocer un poquito, Elsa, el rol que tienen los datos en la gestión del servicio de INAPA y específicamente si nos puedes contar o si nos puedes decir en una escala de 0 al 10, ¿dónde está ubicada INAPA? En donde 0 es una situación en donde, bueno, los datos no son utilizados. Y 10 es una situación, digamos, ideal en donde se recogen los datos, se analizan los aspectos de rendimientos, se hacen análisis y, bueno, se le da seguimiento y sobre todo se toman decisiones en base a esa información. Adelante, Elsa. Bien, bueno, para nuestra institución la información disponible representa un 10, ya que todas las decisiones que se toman son en base a datos, porque entendemos que es la mejor herramienta para garantizar la toma de decisiones oportunas en miras de hacer eficiente el servicio. En base a esto, les voy a exponer 2 experiencias que nos hemos evidenciado el papel que juega la información, tenerla a mano. La primera experiencia que nosotros tenemos es que cuando hicimos el plan estratégico 2016-2020 y ahora que actualizamos este plan, el que está presente, que es 2021-2024, para nosotros fue vital hacer un levantamiento de todos los datos, específicamente para poder determinar la línea base de cada indicador y saber dónde estábamos parados en ese momento para poder definir hacia dónde nosotros queríamos llegar como institución. Luego, en el ejercicio de la operatividad, nosotros hacemos un monitoreo mensual de todos los datos, es decir, los indicadores de productos, los indicadores de resultados, y esto nos permite verificar si estamos en el camino correcto para llegar a las metas establecidas en nuestros planes, o si tenemos que tomar alguna acción correctiva para mejorar la operatividad del servicio, entendiendo que la planificación es dinámica, no es estática, por lo cual manejar los datos para nosotros es de suma importancia. La segunda experiencia que hemos tenido es que basado en los datos que nosotros monitoreamos, nos dimos cuenta que la cantidad de agua que nosotros producimos, en teoría, debería cubrir la necesidad de toda la población que está bajo nuestra jurisdicción. Sin embargo, una importante cantidad de personas no tienen el acceso al servicio de agua potable, que es la población más vulnerable, la de las zonas urbanas y periurbanas. Entonces, esto nos ayudó a detectar la necesidad de sanar nuestro catastro de usuarios, la necesidad de implementar un programa de micro y macro medición para poder conocer las pérdidas reales de nuestros sistemas de abastecimiento de agua y también tomar acciones que ya están contempladas en nuestro plan estratégico y que, dependiendo de la disponibilidad de los recursos que necesitamos para poder implementar, nos puedan ayudar a lograr nuestros planes. Y también es importante que nosotros hemos logrado, o sea, que hemos detectado también otros
problemas que nos anticipamos a ellos gracias a que nosotros le damos un seguimiento continuo, mensual, a todas las estadísticas, a todos los datos, a todos los indicadores, a todos los productos que están integrados en los planes institucionales. Muchas gracias, Elsa. Una consulta, me pareció muy interesante en los casos que presentaste y los entendí más como casos en temas de planificación, ¿no? Y quería saber un poquito si, digamos, los datos también son utilizados en la toma de decisión, digamos, del día a día, ¿no? En la parte ya más operativa. Si ese es el caso también, INAPAS, a lo mejor si nos puedes comentar un poquito sobre esto. Sí, de hecho, nuestro director ejecutivo todas las semanas, creo que son los lunes, tiene reuniones con todos los directores de todas las áreas para ver cómo que tenemos, cómo vamos, si hay algún problema, cómo lo vamos a resolver, vamos a ver las informaciones que tenemos disponibles y en base a eso se presentan propuestas y entonces accionamos. O sea, que todas las semanas se están haciendo reuniones y se está monitoreando toda la información y todo lo que está aconteciendo en todas las provincias que están bajo nuestra jurisdicción. Súper, no, muchas gracias. Disculpa, Alejo, desde tu mirada de regulador, ¿nos puedes contar un poquito el rol que desempeñan los datos para gestionar y monitorear el rendimiento de los prestadores de servicio? Bueno, en el caso que nos habías explicado específicamente con AISA. Y si también nos puedes decir del 0 al 10, ¿dónde estaría ubicada la región metropolitana de Buenos Aires con respecto a este tema? En donde nuevamente 0 es bastante irrelevante y 10, bueno, ya sería una situación ideal en donde se recopilan los datos, los monitorean y toman decisiones informadas por los análisis de datos. Muchas gracias. Bien, bueno, acá la pregunta arranca con en su país. Bueno, esto agranda un poco el área de la pregunta. En realidad nosotros como ERAS controlamos y regulamos, como decía yo, en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, que representa aproximadamente 1/4 de la población de todo el país. Sin embargo, a través de AFERAS, que es la Asociación Federal de Entes Reguladores, donde están asociados 16, o sea, Argentina es un país federal dividido en 24 provincias y 16 de esas provincias tienen reguladores que están nucleadas en la Asociación Federal de Entes Reguladores, AFERAS. En AFERAS hacemos un ejercicio de benchmarking anual con el cual a través de indicadores de desempeño comparamos los distintos prestadores, los principales prestadores urbanos del país. No hemos llegado todavía a la zona rural, pero ni siquiera, digamos, a muchos pequeños prestadores o cooperativas que hay por todo el país. Pero por lo menos aproximadamente un 60% de la población servida en el área urbana está, digamos, de alguna forma medida por nuestros indicadores de desempeño, los indicadores de desempeño que elaboramos en AFERAS, en la Asociación de Entes Reguladores. Claramente, bueno, probablemente la más avanzada en la elaboración de información sea AISA, que es la más grande y la que más recursos tiene en todo el país. Como les decía, ellos tienen todo monitoreado a través de sistemas SCADA, todos los sistemas, o sea que tienen muchísimo dato. Tienen un laboratorio central en el cual se analiza toda la calidad del agua y la calidad de los efluentes de toda la concesión. Por lo tanto, la cantidad de información que generan es realmente enorme, digamos, es muy grande. La utilizan para la toma de decisiones. Yo diría que de 0 a 10 no me animo a darle un 10, pero anda entre 7 y 8, digamos, porque todavía hay mucha información que depende de la decisión, de eso completando.
Nosotros como reguladores reducimos o sintetizamos, mejor dicho, toda esa información que elabora la empresa en algo más de 50 indicadores de desempeño, con los cuales recorremos todos los aspectos de la gestión de la empresa y los analizamos en forma anual. Esos indicadores son indicadores que se emparentan con los indicadores de IMNET, lo que nos permite escalar nuestras comparaciones digamos, hasta donde abarca, hasta donde llega IMNET. Y también lo hacemos a través de ADERASA, que también en ADERASA tenemos un sistema. ADERASA es la Asociación de Entes Reguladores de América Latina, y a través de ADERASA tenemos disponible información con prácticamente los mismos indicadores en 17 países de América Latina. Entonces, con esa información hacemos un informe anual que publicamos en nuestra página web. Lo pueden ver en nuestra página web. Todos los años hacemos un análisis de benchmarking histórico de la propia AISA, que la comparamos consigo misma a través del tiempo para analizar la evolución de los indicadores, y la comparamos también con un puñado, digamos, de grandes empresas o medianas y grandes empresas de América Latina, donde ahí hacemos un benchmarking comparativo de una fotografía, digamos, de año por año, ¿no? Cada año hacemos eso y lo publicamos. Entonces lo utilizamos de alguna forma como herramienta de participación de todos los interesados, ¿no? Obviamente los usuarios en primer lugar, pero bueno, también los municipios que están involucrados en el servicio, la propia empresa prestadora, las autoridades, en fin, todos aquellos que quieran saber cómo está evolucionando el servicio de la empresa, no tiene más que abrir nuestro informe anual y ahí van a ver cómo va evolucionando la empresa a través de los años y cómo se compara la empresa año a año con un grupo de empresas similares en toda América Latina. Muy bien, muchísimas gracias, Alejo. Bueno, Hernán, ahora si nos puedes contar desde de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, si nos podrías contar el rol que tienen los datos en la gestión de servicios, y específicamente si nos puedes decir nuevamente del 0 al 10, ¿dónde estarías ubicando a la AMB? Bueno, Gracias. a ti muchas gracias. Mira, los datos juegan un papel fundamental en la operación de una compañía de agua, desde los sensores de precipitación y de caudal de las diferentes fuentes hídricas que tenemos que llegan a nuestras plantas, la dosificación de los diferentes químicos, los volúmenes entregados de agua, las presiones de las tuberías, los niveles de cada uno de los tanques. O sea, toda la operación nuestra depende de los datos. Nosotros también, como lo mencionaban ahorita, tenemos un sistema SCADA que nos permite regular tanto las presiones como los niveles de los tanques, garantizar la continuidad y la calidad en la prestación del servicio. Toda la operación está basada en datos y en la gran mayoría de ellos datos en tiempo real y con un control, digamos, muy fuerte de los históricos de qué es lo que ha venido pasando. Eso desde el punto de vista operativo. Ahora, desde el punto de vista financiero, nosotros somos una empresa muy atenta a los costos eficientes de operación. Entonces, tanto en la parte del recurso humano como en la parte financiera, pues llevamos un monitoreo permanente de toda la información y toda la data que tenemos de nuestro sistema contable, financiero. Yo creo que en este sentido a nosotros nos falta un poco de integración de esta data y ver cómo se cruzan unas variables con las otras, cómo las variables operativas nos pueden impactar las de costo, ver cómo las eficiencias que nosotros logramos en términos de costo nos permiten impactar la tarifa. Tenemos algunos entes reguladores que nos exigen alguna información y somos muy rigurosos en el reporte de esta información y de hecho a nivel nacional de la mano con el gremio de los servicios públicos lo que hemos hecho es
instalar una acción sectorial del agua en la que nosotros mismos nos medimos y nos proponemos unas buenas prácticas en términos de los principales indicadores de la prestación del servicio, no solamente lo que nos exige el ente regulador, sino también las mejores prácticas a nivel internacional, y para eso es importante tener también la data. Entonces, creo que nos calificaría en este momento algo similar a lo que decía Alejo, entre el 7 y el 8, no porque no exista la información y no porque no sea importante para la operación, es muy importante, es fundamental, y la gran mayoría de las decisiones se toman basadas en los datos, pero podría ser de pronto más oportuna, más integrada, más en tiempo real, porque a veces, digamos, nos demoramos un poco. Cuando digo un poco es una semana, 2 semanas, 3 semanas en tener algunos datos que podrían estar al instante y que permitirían tomar decisiones tal vez mucho más rápido. Entonces, pues sí es fundamental la data, sí la utilizamos en el día a día, pero necesitamos lograr integrarla mejor, analizarla mejor, y que los tiempos de análisis, procesamiento y reporte sean el mínimo posible. No, perfecto, Hernán. Muchísimas gracias. Has mencionado varias veces este tema de la integración de la data o la integración de la información, que la verdad me parece súper interesante porque especialmente, digamos, con las empresas con quien trabajamos, el tema no es tanto en tener los datos están, ¿no? Y están por diferentes fuentes, hay varios sistemas que pueden recoger, que están recogiendo los datos, pero el tema, digamos, lo que se vuelve mucho más complicado es en la integración de estos datos y en el uso de estos datos para tomar una decisión, así que no, me parece súper Es, interesante es, ese punto. es tal vez la principal diferencia entre esa captura de data y realmente tener una información relevante para la toma de decisiones. O sea, no me atrevería tampoco a calificarlo en 10 porque hace falta. O sea, hace falta entender en tiempo real el impacto de algunas variables frente a otros resultados de la compañía. Y en eso creo que nos falta por mejorar. Creo que la industria exige que haya una toma de decisiones mucho más atenta al detalle, mucho más oportuna, mucho más inmediata, sobre todo cuando esto puede ayudar a prevenir un accidente, cuando puede ayudar a mejorar de manera significativa los niveles de pérdidas. Nosotros, desde el acueducto de Bucaramanga, tenemos uno de los índices de pérdidas más bajos del país, pero aún siendo uno de los más bajos del país, sigue estando entre el 21 y el 22%. Y eso, en una compañía que tiene márgenes del 40, del 41%, pues eso es significativo. Entonces, tomar decisiones al instante sobre las variables operativas de la compañía es algo fundamental. Bueno, perfecto, Hernán, muchísimas gracias. Bueno, ahora nos vamos con Mariana y la misma pregunta para Conagua. Si nos puedes contar el rol que desempeñan los datos en los servicios públicos a la hora de gestionar, bueno, no sé si a lo mejor la palabra sería vigilar, que fue lo que nos aclaraste un poco desde la perspectiva de Conagua. O sea, cuando ustedes, digamos, trabajan o vigilan el rendimiento de los prestadores de servicios, si nos puedes comentar un poco dónde ves al sector dentro de este rango del 1 al 10. Gracias. Como te decía hace rato, creo que tenemos que focalizar en 2 sentidos. Lo primero, los organismos grandes, fuertes, que manejan muchos datos y que tienen indicadores constantes de eficiencia física, eficiencia comercial, y tienen una continuidad en la prestación de los servicios. Yo creo ellos estarían trabajando entre el 7 y 8 este análisis de datos, inclusive de proyecciones, ¿no? Ya estos organismos tienen proyecciones y a 30 años, donde ya empiezan a visualizar cómo se va a ir desenvolviendo en base a los datos que tienen, ¿no?, históricos, y al análisis. Pero tenemos otra gran parte de la población o de estos organismos entre 5 y 20 mil habitantes, donde definitivamente el uso de los datos ahí es 2 a 3, o sea, ni siquiera entre la rotación excesiva de personal cada 3 años, cuando están los cambios en estos municipios, se pierde toda la información que ellos pudieron haber generado en el proceso de la gestión, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 grandes grupos o más entre medio, ¿no? Entre 7 y 8 el manejo de datos, pero donde nosotros estamos tratando de incidir un poco más y darles acompañamiento para que mejoren estos
indicadores o este control es en estos organismos donde sí te estoy hablando de entre 2 y 3, de una escala del 0 al 10, y puede sonar un número bastante bajo, pero simplemente no están midiendo, o sea, no tenemos micromedición ni macromedición, no sabemos cuántos usuarios, o sea, no tenemos el dato básico, y esto se debe a este proceso constante de rotación en estos organismos operadores pequeños y medianos, ¿no? Entonces estamos hablando de que ese sería el principal reto para nosotros, ir dando fortalecimiento, ir dando herramientas para que ellos puedan hacer ese uso de datos, ¿no? O sea, lo que no se mide no se puede saber, o sea, no podemos mejorar, no tenemos una línea base o un punto de partida, ¿no? Y a lo mejor eso también es una oportunidad, ¿verdad? Bueno, esa sería mi participación. No, muchísimas gracias, Mariana. Bueno, yo tengo una otra consulta para ti, Mariana, porque este problema de las empresas pequeñas o débiles, la verdad es que lo vemos en muchos lados. Y creo que mencionabas que parece que Conagua les está dando algún tipo de asistencia técnica, ¿no? No sé si les daban instrumentos o no sé si nos puedes comentar un poquito y rápidamente esa asistencia que a lo mejor le den a esas empresas que están en cero y para que puedan, pues, mejorar. Sí, mira, a través de los programas federales que maneja la Conagua, tenemos algunos que le llamamos Escuela del Agua, otros damos acompañamiento para el mejoramiento de eficiencia, y en todos los rubros, desde atención a usuarios, eficiencias físicas, eficiencias comerciales, pero estamos trabajando de manera coordinada con los gobiernos de los estados, ¿no? Para ubicar, focalizar, y bueno, también tiene mucho que ver la accesibilidad, porque en el manejo de datos pues tiene que ver mucho eso, ¿no? A qué tan accesibles son, y esa es la dificultad, ¿no? Tenemos muchas zonas en las zonas sierras que son municipios autónomos, tenemos dificultades de acceso a la información, hay municipios que todavía no tenemos señal de teléfono, por ejemplo, de telecomunicaciones, entonces ese es el principal reto, pero sí, la Conagua a través de sus programas implementa esas estrategias de fortalecimiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a la tercera pregunta y nos vamos a ver mover un poquito rápido, que ya me están llamando la atención por el tiempo. Pero nada, súper interesante este diálogo. Elsa, volvemos a ti. En tu opinión, la gestión a través de los datos, ¿la ves como difícil, complicada o lo ves un proceso fácil? Pues sea cual sea el caso, si nos puedes explicar el por qué. Y bueno, aquí específicamente me alegra mucho escuchar de ti el 10 que nos mencionaste, y creo que es un 10 con bastante orgullo, que bueno, lo más seguro no fue fácil llegar a ese 10, ¿verdad? Supongo que debió haber un camino recorrido bastante importante. Y en ese sentido, no sé si nos puedes comentar un poco sobre eso de a lo mejor, pues suponiendo de ir de lo difícil, ¿no? Hasta a lo mejor lo que están viviendo ahora, que es un proceso un poco más sencillo, más fácil, ya institucionalizado dentro de la institución, ¿no? Sí, Elsa. realmente nosotros entendemos que es más fácil, ya que mientras más información tenemos de todos los aspectos de rendimiento de la institución, será más sencillo tomar las decisiones oportunas. Un ejemplo que tenemos actualmente, una experiencia, fue que nosotros, mediante el monitoreo de un indicador que se llama cobertura de sustancias químicas, nos dimos cuenta que nos estábamos enfrentando ante la posibilidad de tener un desabastecimiento de sustancias químicas. Y en la medida que monitoreamos ese indicador, nos dimos cuenta que nuestro indicador de potabilidad del agua se iba a ver afectado. Al final era un problema de abastecimiento del país por el tema de que los buques en los muelles estaban parados y ningún proveedor del país tenía disponibilidad de las sustancias químicas. Entonces, todas las prestadoras de agua potable en República Dominicana se vieron afectadas grandemente por ese factor. Entonces, en la medida en que nosotros gestionamos el dato, identificamos ese problema, entonces buscamos soluciones un poco rápidas para no comprometer la potabilidad del agua
que es nuestro compromiso, y buscamos alternativas. Una de las alternativas que nosotros encontramos al problema fue que por primera vez nosotros vamos a hacer la compra de las sustancias químicas en un solo lote, es decir, una sola compra a principio del año para el año completo. Anteriormente nosotros hacíamos las compras trimestrales de las sustancias químicas, pero ahora nosotros vamos a hacer una sola y le vamos a establecer los tiempos de entrega para comprometer las sustancias del año completo y que nuestros acueductos no se vean afectados por el desabastecimiento de las sustancias químicas. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que sí, que en la medida en que nosotros disponemos de la información oportuna, podemos anticiparnos ante algunos problemas. No todo, pero sí podemos anticiparnos ante unos cuantos. Es todo. Muy bien, muchas gracias, Elsa. Alejo, en su opinión, entonces, la gestión a través de los datos, nuevamente, ¿es un proceso engorroso o más bien es fácil para las empresas de su país? Y bueno, sea cual sea el caso, si nos puedes explicar el por qué. A ver, la mayoría de las empresas en Argentina son de carácter público, municipales, regionales, provinciales. En el caso nuestro, en particular de AISA, es una empresa regional porque abarca toda la región metropolitana de Buenos Aires. La elaboración de información llevó un camino de varios años. Al inicio, en el caso de AISA, por ejemplo, cuando se abandona la empresa estatal, Obra Sanitaria, ya por el 94, sí, que fue cuando se hizo la privatización, en el 93, no se sabía cuántas conexiones tenía la empresa. Se tenía dificultades en saber cuánto se facturaba, en fin, datos básicos no se conocían. A lo largo de los primeros años, la empresa, en ese caso fue una empresa privada que había tomado el servicio, corrigió todas estas faltas, pero le llevó un tiempo, le llevó algunos años. Después está el tema de nosotros como reguladores, qué información recibimos, porque no hay mucha reticencia de parte de las empresas a ser vigiladas, reguladas, medidas. Por lo tanto, el proceso, digamos, de entrega de información llevó aproximadamente 10 años. No hay que asombrarse de esto porque en el caso de Gran Bretaña, que son mucho más serios que nosotros, digamos, y mucho mejor regulados, si se quiere, les tomó a Ofwat, le tomó 5 años. Llegar a obtener la información de las empresas que necesitaban. Por lo tanto, es sí un proceso largo, es un proceso, bueno, acá dice doloroso. Yo diría es un proceso difícil, que conlleva, digamos, muchas discusiones, conlleva mucho sacrificio al principio, mucho esfuerzo para medir lo que no se medía. Pero sobre todo la toma de conciencia de parte de los prestadores de lo que tienen que saber para poder gestionar bien una empresa. Yo me acuerdo al principio de todo este proceso que, bueno, a mí me tocó implementar el sistema de benchmarking de ADERASA en toda América Latina, y yo recorriendo los países de América Latina, la gente venía y me decía, bueno, nosotros no sabíamos que teníamos que saber esto o aquello. Digo, bueno, a ver, lo que no se conoce no se puede gestionar. ¿Cómo puede ser que gestione una empresa que no sabe cuánto factura, que no sabe cuántas conexiones tiene, que no sabe en qué condiciones están sus cañerías, que no sabe cuál es su nivel de pérdida, que no sabe cuál es su microbioma? En todos los datos básicos de cualquier gestión de agua y saneamiento, que la gente ni siquiera sabía que lo tenía que saber. Entonces, digamos que sí, es un proceso, primero que nada, de concientización de los prestadores, de qué es lo que tienen que medir, de cómo lo tienen que medir, y después del tema de la accountability, ¿no? O sea, hacer que esa información llegue al usuario y a los demás interesados. También eso es un proceso lento, difícil, de convicción, hay que convencerlos de que eso les da
si se quiere, una posición de respeto en la sociedad, a partir de que la sociedad sabe cuál es el nivel de servicio que le está prestando y cuál es el esfuerzo que hace el operador para mejorar su nivel de servicio. Eso se puede lograr, pero primero hay que elaborar la información, después exponerla en una forma que sea entendible para el público en general. Y esto también es parte del proceso del medir, del gestionar y del mostrar qué es lo que el prestador está haciendo. En este proceso, en este camino, cada uno juega su rol, ¿no? O sea, el prestador, desde la medición hasta, digamos, la presentación al ente regulador dentro de los informes acordados, y también después también, ya sea el prestador, ya sea el regulador, la exposición para el conocimiento de la comunidad de lo que la empresa está del nivel de servicio que está prestando y de lo que está haciendo el prestador para mejorar ese nivel de servicio año a año, cuáles son sus metas, cuáles son sus niveles de inversión, en fin, toda la parte tanto operativa como económico-financiera. Todo eso tiene que estar de alguna forma expuesto digamos, a los que en definitiva son, en primer lugar, los destinatarios del servicio, pero también a la gente que los paga. O sea, ¿quién paga ese servicio? Perfecto. Y lo paga el usuario. Por lo tanto, el usuario tiene que saber qué es lo que está pagando, o sea, qué es lo que está recibiendo por lo que está pagando. Value for money, digamos, si lo queremos decir. Sí, no, perfecto, Alejo, disculpa que te interrumpa, pero no, perfecto tu intervención y bueno, me gustó mucho lo que dijiste de lo que no se conoce no se puede gestionar, eso me parece, cayó ahí súper bien. Entonces, bueno, Hernán, sobre todo o sea, veo que tienes unos antecedentes de administrador de empresas como educación y quisiera también conocer desde esa perspectiva cómo ves la gestión de la administración de la empresa a través de los datos, si los ves algo como complicado o más bien lo ves algo como factible y fácil de hacer. Y bueno, sea cual sea el caso, si también nos puedes explicar el por qué. Gracias. Gracias. No, yo no lo podría ver de ninguna otra manera. O sea, creo que uno depende de los datos para poder operar. Creo que uno, pues lo han dicho bien, aquí difiere un poco la semántica, pero lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, si nosotros no tenemos datos que nos permitan tomar decisiones, mejor dicho, no concibo la toma de decisiones no basada en datos, basada como en intuición o en la sospecha. Yo creo que en una empresa de estas eso no tiene ningún sentido. Para nosotros ha sido relativamente fácil reportar a los entes reguladores porque la gran mayoría de las decisiones se toman basadas en datos y se hace un registro muy riguroso de todas las operaciones, tanto la parte operativa como la parte financiera. Nosotros, para poder tomar una determinación de una inversión, tenemos que hacer todos los análisis y todos esos análisis son basados en datos. Datos de estudios de mercado, datos de factibilidad económica, datos de estudios y análisis de riesgo, datos de la operación histórica, datos de proyecciones basadas en lo histórico, datos por todas partes. Donde yo sí creo que existe una complejidad, o sea, porque la pregunta lo que dice es si la gestión a través de los datos es fácil o difícil. Yo diría, pues es fácil, pero además es la única forma de hacer la gestión. Pero aparte de si la gestión es fácil o difícil, lo que es complicado es lograr tenerlo todo en el mismo lugar, organizado, de manera oportuna, confiable, que es donde a veces puede uno patinar un poco. Los datos existen, pero para poderlos tener organizados de la forma que uno los necesita para poder tomar decisiones se requiere pues un proceso de aprendizaje de la organización, inversiones en tecnología y sobre todo cultura. Si no hay una cultura que gire alrededor de los datos y sobre todo de la integridad y la precisión de los datos,
pues la toma de decisiones se hace basada en el dato, pero en un dato que está equivocado y puede llevar a unos errores. Entonces, es importante trabajar también en una cultura que respete el dato y que respete la información y que cuando se tomen decisiones se tomen efectivamente basadas en unos datos en los que yo confío, en los que yo creo que puedo soportar mi decisión. Perfecto. Bueno, pasamos a Mariana con la misma pregunta. ¿Cómo ves el tema de gestionar los datos? Si son procesos complicados y difíciles. Bueno, ya hemos estado conversando un poquito contigo sobre el tema de las empresas o los municipios donde la verdad se dificulta el proceso. Pero si nos puedes comentar un poco desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Y bueno, si son procesos sencillos y fáciles y por qué. Gracias. Yo creo que son procesos complejos, más que sencillos o fáciles, sino el registro puede ser sencillo. Sin embargo, la interpretación del dato, como decía el compañero que me antecedió, es sumamente importante. ¿Qué significa ese dato? ¿Qué significa ese valor? Porque no puede ser únicamente numérico, no únicamente sino toda una interpretación de todo y la interrelación con otros valores yo creo que sería importante. Y en este caso es cuando empieza a volverse compleja y las personas que tienen a cargo esa interpretación de datos o ese análisis de datos, yo creo que es muy relevante, más que el propio registro del dato per se, ¿no? El dato te lo dan equipos, te lo dan números, te lo dan encuestas, te lo dan, pero la interpretación, como te decía, es sumamente importante. Y también voy a comentar algo del otro lado, del dato, que a veces los números y estos indicadores son muy fríos. Sin embargo, recordemos que nosotros trabajamos con agua, con un derecho humano, ¿no? Entonces, eso también es sumamente relevante y les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un dato en ocasiones anteriores que le llamamos costo per cápita, que es el costo máximo de inversión de una obra pública con respecto a la población beneficiada, y teníamos límites, ¿no? Topes máximos que nos daban indicadores. Sin embargo, estábamos dejando fuera de la atención del derecho humano a una cierta población, a un cierto sector de la población cuyos costos eran mucho más altos que en comparación al otro. A eso me refería, con que el dato hay que tenerlo, hay que interpretarlo, pero hay que analizarlo en el justo contexto. Y ese sería el reto de los organismos operadores. Por eso, más que fácil o difícil, yo digo que la gestión es compleja, porque no nos podemos quedar con la matemática pura, sino tenemos que considerar toda la parte social también, porque no nos olvidemos, el agua es un derecho humano y nosotros nos movemos en este medio del agua. Perfecto, Mariana, me gusta eso, lo que mencionaste, que la gestión puede ser complicada, especialmente en el contexto social en que estamos. Bueno, muy bien, ya estamos terminando. Muchas gracias nuevamente a todos. Ya para la última pregunta que le tenemos a los panelistas, Elsa, si nos pudieras dar una recomendación desde tu perspectiva para los prestadores de servicios que no están utilizando estos datos para la gestión o a lo mejor que están explorando entrar en esta aventura, ¿cuál sería, digamos, tu recomendación? Y si a lo mejor nos podrías dar una recomendación súper puntual, ¿cuál sería? Gracias. Bueno, basado en la experiencia que hemos adquirido en la institución, nuestra recomendación es que es vital conocer todos los aspectos del rendimiento de la institución. Primero, porque nos ayuda a conocer dónde estamos parados, qué tenemos, qué está aconteciendo a nivel macro en la institución. Segundo, porque nos ayuda a planificarnos, o sea, qué queremos alcanzar, hacia dónde queremos llegar. Y por último, y lo más importante, porque el monitoreo constante que nos da la gestión a través de los datos nos ayuda a que en algunos casos podamos anticiparnos ante posibles problemas, como decía anteriormente, y en otros casos nos ayuda a tomar acciones tanto preventivas como correctivas, que esto nos puede ayudar a mejorar el servicio que brindamos y para poder mantenernos en una evaluación continua en el quehacer de nosotros como institución. Es decir, nosotros entendemos que tener la información disponible de manera oportuna es demasiado importante para poder tomar las decisiones, porque como decían nuestros compañeros, estamos dando un servicio.
O sea, la Constitución nos obliga a que el agua es un acceso universal, o sea, es un derecho. Entonces nosotros somos los que tenemos que buscar las alternativas. Y para poder tomar buenas alternativas necesitamos obligatoriamente disponer de la información necesaria que tenga que ver con lo que sea que vayamos a solucionar en el ejercicio de la prestación del servicio de agua potable y de saneamiento. Gracias. No, muy bien. Alejo, la misma pregunta para ti. Si nos pudieras dar una recomendación sobre una recomendación que quisieras dar a las entidades reguladoras para fomentar el uso de datos y apoyar Sí. la gestión del rendimiento. Mi recomendación se articula en dos palabras: paciencia y perseverancia. Es realmente de una empresa o un prestador que mide 0 a un prestador que mide 10, es un proceso de varios años. Es un proceso largo y además el juego este de la información no termina nunca, o sea, va evolucionando permanentemente. Tanto más hoy con todo esto del Big Data y de la inteligencia artificial, a los cuales estamos llegando también en la industria del agua a través de la informatización. Todo esto evoluciona mucho y evoluciona rápidamente. Tanto, para darles un ejemplo, nosotros hace 30 años que estamos dialogando, peleando, ¿no?, muchas veces con AISA para lograr la información que queremos. Después de 30 años, ahora nos estamos volviendo a sentar para discutir todos los datos con los cuales estamos trabajando. ¿Por qué? Bueno, porque ellos también han evolucionado mucho en la forma en que capturan la información, en la cantidad de información que capturan, en la forma en que la sintetizan, en la forma en la cual, digamos, se llega de los datos a la información. Yo siempre digo que una cosa es el dato y otra cosa es la información. La información es lo que nos sirve para tomar decisiones. El dato, digamos, es la materia prima de la información. El dato, nadie toma decisiones en base a datos, sino en base a la información que se elabora a partir del dato. Pero todo eso es un proceso que lleva mucho tiempo y para el cual se necesita, como decía al principio, paciencia y perseverancia. Muy bien, muchas gracias, Alejo. Hernán, ¿cuál sería tu recomendación para los prestadores de servicio? Yo coincido con Alejo y lo mencionábamos ahorita hace un rato. Detrás de todo el mundo, cuando piensa en datos, piensa en tecnología y realmente esto detrás tiene un proceso de cultura donde yo puedo tener el mejor software, puedo tener los mejores equipos, puedo tener una cantidad de datos, pero si yo tengo esos datos por allá guardados y no los uso para efectivamente producir la información que me permite tomar las decisiones, no hago nada. Y lo otro es, muchas veces el dato termina volviéndose algo que la compañía captura para poder reportar a un tercero, sea esto un ente regulador, sea esto un banco, unos accionistas, pero si yo no me tomo el trabajo de procesar esta información, de procesar estos datos y de ver cómo estos datos impactan a mi organización, estoy haciendo solamente la mitad de la tarea. Entonces, esto tiene un proceso de cultura detrás. Mi recomendación sería: empiecen a entender la importancia de la toma de decisiones basadas en datos, en información. Empiecen a entender que más allá del sistema es importante yo qué hago con esta información. Y traten en lo posible, si es que en este momento no lo están haciendo, de que esa información se vaya integrando y no que se haga una colcha de retazos de múltiples herramientas que permiten capturar datos, sino que tenga uno realmente un sistema en el que uno pueda integrar esa información y que esa información pueda servir para hacer cruces de una variable con otra. Esa sería mi recomendación a grosso modo y pues la básica: no tomen decisiones sin información. Pues no, es que no es una cosa razonable. Muy bien, gracias, Hernán. Mariana, la misma pregunta para ti, tu recomendación. Gracias. Sería empezar
sería empezar, o sea, a los organismos que no manejan el uso de datos para la toma de decisiones o el uso de la información para la toma de decisiones sería empezar. Ese sería el consejo. Porque como mencionaban los compañeros anteriores, es cambiante, es movible, sin embargo, ya hay disponible información, ya hay disponible datos. Y la otra parte es no quedarnos solamente con lo técnico, que generalmente es lo que mencionábamos, ¿no? Sino incluir dentro de esos datos que vamos a medir, que vamos a monitorear o que vamos a ir registrando y analizando valores sociales, valores ambientales, otro tipo de indicadores, y hacerlo desde un enfoque, yo creo, interdisciplinario. Esa sería la recomendación, pero para mí lo básico sería iniciar, porque como mencionaba Hernán, no es posible tomar decisiones en base a nada, ¿no? Con base en nada, ¿no? Con base en intuición o en base a lo que hice en mi trabajo anterior o con base, si no conozco realmente el entorno. Entonces, esa sería la recomendación. No, súper, Mariana, me encanta. Empezar y tener mucha paciencia y perseverancia en este camino. Bueno, con estas últimas palabras de Mariana, pues damos por terminado esta sección del panel. Muchas gracias, Mariana, Hernán, Elsa y Alejo por su participación. Para mí fue súper interesante poder escucharlos. Y bueno, me quedan en realidad varios mensajes, es un poco difícil resumir, pero pues mensajes como por ejemplo la integración de la información, especialmente para una empresa en donde tiene varias áreas de trabajo, es bastante importante y a veces difícil de conseguir. La posibilidad de tener la pertinencia de la información, ¿verdad? En forma oportuna y rápida para tomar decisiones también es sumamente importante. Tener las herramientas para analizar, interpretar los datos, pero claro, desde una perspectiva en un contexto, digamos, social bastante, digamos, difícil o complicado en donde se maneja la prestación del servicio de agua y saneamiento. También me queda como mensaje que no todos somos iguales, hay diferentes prestadores de servicio, ¿verdad? Mariana nos comentaba un poco las dificultades con los municipios pequeños y tal, ¿no? Y también nos comentaba un poco Alejo las diferencias que hay, digamos, con una empresa grande como AISA, que lo tiene, pues, todas las herramientas para hacer la gestión de datos bastante bien, pero por el otro extremo tenemos estas empresas o municipios que están a nivel cero, ¿no? Y entonces, ¿cómo tener estas estrategias que puedan apoyar a esas diferencias? Creo que también es importante. Bueno, nada, yo creo que con eso, muchas ideas y de seguro todo esto que ustedes compartieron con nosotros va a ser súper útil en el desarrollo del nuevo IBNet. Y bueno, ahora le paso el micrófono a Marco, quien hará una presentación del objetivo y alcances esperados de esta nueva herramienta. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Carmen, y a nuestros panelistas por compartir, ¿no? Todas esas experiencias y ese conocimiento. Mi intención ahora no es repasar a detalle la presentación, porque ustedes van a poder accesar a esa presentación por medio de sus correos o ingresando a la página web que Federico nos va a compartir amablemente. Pero bueno, la presentación se titula Hacia una nueva cultura en el uso de datos en los servicios de agua potable y saneamiento, ¿no? Cómo mover de IBNet al nuevo IBNet, ¿no? Y muchos de aquí conocen el actual IBNet, ¿no? Es un sistema muy poderoso, ¿no? Que ha estado alrededor de 24 años, ¿no? En el mercado, por decir algo, y ha estado recolectando información de prestadores de 150 países. Tiene importantes desafíos. Uno son los temas relacionados a la calidad y consistencia, pero también desafíos que en realidad no está siendo utilizado como quisiéramos por los prestadores o los reguladores o las entes que vigilan los servicios de la forma en que uno pues quisiera. Entonces, rápidamente nosotros pues concluimos que la visión del nuevo IBNet debe ser aquella plataforma donde en realidad los prestadores reguladores quieren ir, ¿no? Quieren ir para compartir datos, quieren ir y aprender del uno al otro. Adelante, Mesu. Siguiente. ¿Para qué? Para dos cosas fundamentales. Informar el tema de las inversiones y también tomar las mejores decisiones de acuerdo a las necesidades operativas, técnicas, financieras del prestador. Y
obviamente, la aspiración, como les dije al inicio, bueno, que se mejoren los servicios para el usuario final. Siguiente. Y bien, entonces, ¿cuáles son los nuevos elementos del nuevo IBNet, ¿no? Bueno, tenemos tres elementos, tres aspectos fundamentales. El primero es que queremos que el IBNet provea un servicio de datos. Servicio de datos a las empresas o prestadores de agua y saneamiento, a reguladores y a los otros entes que están vinculados al sector. También queremos definir un set de indicadores clave que sean realmente los que en realidad se utilizan, ¿no?, para monitorear el desempeño de los prestadores. No queremos una base de datos exhaustiva de 100, 200 indicadores. Queremos tenerlos que realmente sean los más utilizados. Y vamos a combinar eso también con el manejo de las prácticas gerenciales o las prácticas de gestión. Y por supuesto, vamos a dejar las cosas que actualmente funcionan bien en el IBNet. Siguiente. Siguiente, ok. Aquí, el camino para mejorar los servicios del uso de datos. No es un camino fácil, eso es lo que queremos mostrar acá. No es un camino recto, siempre hay curvas, siempre hay muchas partes, ¿no?, que están en movimiento, pero hay tres elementos fundamentales que nosotros, pues cuando empezamos este proyecto, pues entendimos desde el comienzo. Primero, necesitamos proveer los incentivos para que los usuarios puedan subir los datos. Primer tema. Segundo tema, también necesitamos encontrar los incentivos para consultar los datos para esa toma de decisiones. Y en medio, obviamente, necesitamos buscar cuál es la motivación, ¿no?, que una vez teniendo esta información, en realidad se tomen las decisiones utilizando como auxilio la plataforma, ¿no? Estos son tres elementos básicos que nosotros estuvimos pues, discutiendo y investigando, ¿no?, en los últimos meses. Siguiente. Investigando con una serie de actores que están vinculados al servicio, ¿no? No queríamos hacerlo, este ejercicio desde un escritorio, sino que nos fuimos a consultar a la persona que realmente pues, le duele, ¿no?, el hecho de no tener un dato para poder hacer bien su trabajo, ¿no? Y bueno, consultamos desde directores, de reguladores, gerentes financieros, operativos, administradores de empresas de servicio, etcétera, ¿no? Siguiente. Y bien, hay dos mecanismos que hemos definido entonces para el nuevo BINET, que creemos que deben de ser fundamentales y que tiene que estar desde el comienzo para que el nuevo BINET sea exitoso. Primero tenemos que obtener los datos, ¿no? Y aquí hablamos de que debe de existir una gratificación instantánea al usuario que comparte sus datos. Es decir, yo comparto mis datos, pero en retorno yo recibo algún servicio, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo elemento es obtener la plataforma. ¿Qué queremos decir aquí? Pues básicamente tenemos que desarrollar una plataforma que sea fácil, que sea intuitiva, amigable, ¿no?, que esté debidamente conformada, que muestre una serie de datos suficientemente comprensibles, robustos, pero también que tenga esa calidad que estamos buscando, ¿no? Como varios de nuestros expositores mencionaron, si el dato no es correcto, bueno, la decisión y el resultado va a ser complicado. Ok, entonces, una vez teniendo eso, los siguientes pasos para nosotros, ¿no?, fue priorizar el número de indicadores, ¿no? El IBNet hoy, el IBNet actual, ¿no?, que ustedes pueden ingresar, tienen alrededor de casi un poco menos de 100 indicadores, ¿no? Y obviamente no son todos los que se utilizan, ¿no? Entonces tenemos que ajustar y definir y priorizar. Y eso fue lo que hicimos. El segundo tema es conectar y aprender, ¿no? Estamos también desarrollando lo que llamamos las comunidades de prácticas, y queremos que sea un espacio, ¿no?, donde prestadores, reguladores, vigilantes de los servicios, rectores, pues puedan interactuar y aprender el uno al otro. Y el último, que es uno también de los más importantes, es proveer ese servicio de datos. Adelante, Meso, siguiente. Muy bien, ¿y qué es estos servicios de datos, no? Bueno, tenemos servicios de datos para reguladores y servicios de datos para prestadores de servicio. En este caso, prestadores de servicios son tres. El punto de la verdad, es decir, el prestador va a poder tener un espacio para registrar su dato, reservarlo de manera segura, generar reportes y hacer la consistencia de la calidad del dato.
El segundo es el punto a mejorar, donde el prestador va a poder generar estas comparaciones de acuerdo a otros prestadores que estén en la misma categoría, en diferentes áreas de la prestación de servicio, ¿no? Y el último llamamos el match point, que es nada más pues emparejar o conectar, ¿no? Un prestador específico con otro pues que tenga mismas características. Siguiente, por favor, Meso. Listo. Voy a desconectar mi cámara porque estoy teniendo problemas con la señal. Muy bien. Y el otro entonces es el servicio para reguladores. 3 servicios. Estamos hablando de la página de los servicios regulatorios del país, un sitio donde tú podrás encontrar toda la información regulatoria de cualquier país que esté vinculado o que esté participando en esta iniciativa de IBINET. El segundo es darle forma a tu país, que es básicamente un tablero de control donde los reguladores podrán pues monitorear, ¿no? el avance de los indicadores de desempeño y los indicadores de gestión de cada uno de sus operadores o prestadores o empresas de servicio. Y final es coherencia de los datos, como lo hablamos para los servicios de los prestadores, igual. El tema de la calidad, de la coherencia de datos es fundamental para generar confianza. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como les mencioné, estamos trabajando en un set de indicadores básicos para lo que llamamos el primer la primera versión, digamos, del nuevo IBINET, el nuevo IBINET 1.0, ¿no? Hemos definido, después de largas consultas e investigación con prestadores y reguladores a nivel mundial, bueno, detectamos que son estos los indicadores que más están siendo utilizados por estas entidades. Obviamente, les digo, versión 1, obviamente habrá eventualmente la capacidad, la plataforma tendrá esa capacidad para incluir aquellos otros indicadores que le interesen al prestador regulador, siempre y cuando, obviamente, estén en la voluntad de compartir esos datos relacionados a esos indicadores específicos. Okay. Indicadores de desempeño está reducido y priorizado. Siguiente, por favor. Muy bien, prácticas de gestión. Esto es también un tema innovador, ¿no? Porque hemos detectado, ¿no? Y eso también está, pues hay conclusiones, ¿no? En documentos de universidades, científicos, que los indicadores de gestión normalmente vaticinan, ¿no? Lo que es el desempeño de una empresa, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la combinación de indicadores de gestión con los indicadores de desempeño que les mostré anteriormente, podrán contar una historia o la radiografía de la situación del prestador y dónde están esos cuellos de botella que podrían pues, rápidamente cambiarse y generar una mejor situación al operador de servicio. Y tenemos varios, ¿no? Indicadores de gestión en temas de estrategia, es decir, tienen estrategia y planifican recurrentemente, hay fijación de objetivos, hacen la gestión del dato, hay una adecuada gestión financiera, hay auditorías, no hay auditorías. Bueno, esas son una serie de preguntas que se van a desarrollar, ¿no? Y donde vamos a capturar esa información. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, ok, aquí. Hitos y retos y futuros, 2 temas fundamentales. Uno es, quisiéramos asociarnos, ¿no? Realizar estas colaboraciones, ¿no? Tanto con los usuarios, que son pues, los prestadores, reguladores y cualquier otro usuario como academias o redes, ¿no? Que estén interesadas o están trabajando, ¿no? En el sector. Bueno, estamos intentando pues, desarrollar estas asociaciones o convenios de colaboración.
Eso es un tema. El segundo tema es construir o terminar de construir la herramienta, que sea una herramienta la que necesita el prestador. Y para esto vamos a concluir, esperamos en el mes de julio, lo que llamamos la versión beta de la plataforma, sí, la versión de prueba, donde también vamos a pedirles a todos ustedes, ¿no?, que nos ayuden, ¿no?, haciendo las pruebas y ayudándonos a sugerir, ¿no?, cuáles son los elementos que ustedes miran que se podría mejorar o remover, ¿no? Esos son dos temas importantes. Entonces, vamos a trabajar en esto y el lanzamiento esperamos pueda ser a finales del mes de octubre, de octubre de este año, de 2022. Siguiente. Muy bien, y esto para mí es la más importante, ¿no? Yo quiero hacerles una invitación abierta a todos y cada uno de ustedes que nos puedan acompañar en este proceso, porque no estamos diseñando el IBNet para nosotros, para el Banco Mundial, estamos diseñando el IBNet para los usuarios. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí somos usuarios o tienen potencialidad para ser usuarios o en algún momento de nuestras vidas usamos datos para la toma de decisiones, ¿no? Tenemos una página de transición, www.newibnet.org, donde ustedes van a poder, pues obviamente revisar con más calma esta presentación y otras informaciones, pero también tendrán la oportunidad de hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias sobre, pues, cómo miran ustedes que deberíamos de concluir el desarrollo de esta plataforma. Y bien, no voy a quitarles más tiempo. Han sido muy pacientes con nosotros. Hago eco de las palabras de, creo que uno de los panelistas, ¿no? Esto es un proceso de paciencia y perseverancia, ¿no? Y yo creo que por ahí vamos. Vamos en una buena ruta, pero necesitamos de su apoyo. Con esto concluimos el webinar y de nuevo muchas gracias por su participación. Hasta luego. Bueno, saludos a todos y hasta otro momento. Saludos, Alejo. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.